Espere, yo cierro esto. Esta es como la matriz. Esto es ya de forma matricial las observaciones, que son estas que tengo en el Word. Estas fueron las observaciones que usted nos hizo. Sí, Este fue señor. este fue el Word. Y como le dije, como para poderlo mapear, hicimos esta matriz, que es la que tengo aquí, pero porque no me Me pasa, parece sano. Muy para bien. poder tener claro que, ya porque puede que no las hagamos en el mismo orden que está aquí, sino que vayamos teniendo en cuenta en estos momentos todas están en no, pues porque no hemos empezado con el desarrollo o con Claro. la atención de observación. Y ya. Comprendo. Y lo importante es tener así esa matriz para ya al final pues tener todo claro de acuerdo a todas las observaciones que se nos hicieron al inicio. Ok, muy bien. Profe, antes de que usted Entonces comience, empecemos. antes de que usted comience, una única pregunta que no nos quedó clara. Y es que en esta partecita del documento, al final del documento, en estas filas que estoy resaltando acá en la matriz, Qué pena, no menciona, te estoy escuchando a ti. ¿Puedes hablar más durito? Qué pena. sí, profe, ahí como me escucha. Ahí Ya ya mejor, sí, perfecto. señor. Ah, listo, muy bien. Le comentaba, profe, que estas que tengo aquí resaltadas en la matriz son, al final del documento dice que se deben de realizar las 8 correcciones. Pero yo le muestro que incluso yo lo resalté. Dice, eh, el potencial con las correcciones indica. Ah, entonces dice, Es dar el evaluador prioridad. recomienda que el equipo trabaje prioritariamente en los 8 ajustes señalados en la sección 6. Entonces yo me voy a la sección 6 y la sección 6 es esta, observaciones globales y recomendaciones prioritarias. Y entonces aquí es donde sale las famosas 8 que dice el documento. Esta que dice criterio, corrección, Y crítico, empezar o no por sé las más qué. críticas. Sí. Sí, pero resulta que cuando hacemos el compilado de las que están anteriormente, o sea, por ejemplo, la 10.4, la 10.3, todas esas nos suman en total 28. Y eso fue lo que detectamos al hacer la matriz. O sea, una de las cosas que detectamos en la matriz fue esa. Entonces, una pregunta. Estas que están aquí al final del documento, que son estas que tengo subrayadas, ¿son las globales y las particulares son estas 28 de arriba? ¿O entendimos mal? Ahí la profe todavía sigue conectada. Sí. Sí. Profe, en caso de que esté hablando, tiene el micrófono cerrado. Dios. Sí, señores, casualmente es como lo estás planteando. Las de abajo son las globales y las anteriores, las 28 anteriores son, digamos, el punto a punto como para que ustedes sepan exactamente dónde tienen que ir y corregir Listo. o qué aspecto es el que tiene, porque si ustedes se dan cuenta acá dice en crítico, correcciones, errores de codificación, el documento oficial entregado presenta errores de codificación de caracteres, lo cual se requiere corregir el documento fuente y exportarlo correctamente. Muy seguramente cuando hicieron allá el traslado de la información, digamos eso, no lo identificaron. Por ejemplo, acá, la ausencia de la carta de intención o evidencia del contacto formal con la pyme. Pero si ustedes se dan cuenta, arriba vuelven a tocar uno de esos aspectos. Entonces, ¿qué es la idea? Solucionando los 28 de arriba, ya queda solucionado estos 8 de abajo. Ah, entonces sí. Ah, listo, profe. Entonces sí fue como lo habíamos Pues analizado. digamos que así es lo que yo también entendí en la reunión, ¿sí? O sea, porque Ah, este ok. proceso está siendo nuevo para todos, pero en términos generales es eso. Claro, Ah, sino que perfecto. muchos estudiantes decían, pero es que mandan observaciones muy generales y uno las corrige y uno cree que es esto, pero resulta que era esto otro. Entonces, claro, al interior del comité que se decidió, no, pues de verdad que para facilitar y mayor claridad, como quedar al punto claro. Por ejemplo, acá en la 1, diseño aplicado. Entonces, la propuesta adopta un enfoque híbrido Scrum Framework con ciclo de vida ágil e interactivo, identifica fases de inicio, Eso es lo que ustedes presentaron. ¿Qué se les está pidiendo? Que por favor el diseño no se especifica con suficiente detalle operativo las fases de ejecución. Entonces, claro, ¿qué es lo que se espera? Que ustedes en el diseño metodológico, yo sugiero respetuosamente
logren llegar a una tabla donde haya la articulación del objetivo específico. ¿Qué se toma de Scrum? ¿Qué se toma de PMBOK? ¿Cómo esas dos cositas las articulan? ¿Cuáles son las acciones resultado de esa articulación y cuáles son los productos? Si ustedes se dan cuenta, por allá abajo hay una parte de los productos que hay que ser, o sea, que como que no hay la claridad en ese sentido. Entonces, digamos que esa tabla de articulación y fases metodológicas de una vez nos subsana varias cosas, a mi criterio. Les presenta cómo hacer esa ruta de actuación para el bien que hacer del desarrollo de su tesis. Les da una claridad frente a la articulación de Scrum y PMBOK. Yo pregunto, ¿por qué ustedes quieren articular Scrum y PMBOK? Profe, realmente no fue una idea de nosotros, sino del profesor Henry, que en su momento yo le comenté que él fue el que nació con esta idea. Sin embargo, si usted me pregunta a mí, la metodología adecuada para nuestro proyecto es simplemente Es Scrum. Scrum. Pues Scrum. yo respetuosamente, Dios mío, opino lo mismo. O sea, ¿por qué no articulamos los objetivos a la metodología Scrum y nos vamos concentrados con Scrum? Miren, es bonito y yo comprendo la buena intención del doctor Henry. eh, eh, que de pronto pues hacer esa hibridez, maravilloso. Pero cuando uno no es tan experto, ¿cierto? Pues mejor coja uno y aplíquelo bien Que se pueda y, desarrollar uno solo. y sepa que tenga claridad frente al desarrollo de ese y ya cuando aprendamos bien, y me incluyo yo también, ¿sí? O sea, porque todos aprendemos todos los días, ¿a, a qué? A, aplicar bien Scrum, qué maravilla. Luego entonces continuamos con PEM. Y me tomé la molestia de analizar un poco más y la verdad yo creo que a ustedes les conviene irse solo con Scrum. Ah, perfecto, profe. Listo, También profe, por la totalmente coherencia de acuerdo. con sus objetivos, por la coherencia con sus objetivos, pues pero digamos que es mi visión respetuosa, no es una imposición, o sea, eso no va a ser excluyente de que, no, ellos como pusieron Scrum y Pembroke, no le pasamos la propuesta, no, ni más faltaba. Es más, tiene un grado de complejidad mucho más alto. Entonces, me parece que no con esto yo estoy diciendo que vayamos no a lo básico, sino que más bien lo que hagamos, lo hagamos muy bien. ¿Y por qué les digo? Mire, hace poco presenté el examen de certificación de Scrum y uno, preparándome para ese examen, me di cuenta, vea, hay detalles que eventualmente se dejan pasar y que son vitales en el mismo lineamiento de la aplicación, ¿sí? Y yo mirando su tesis, realmente es conveniente, respetuosamente, el Scrum, pero ustedes toman la decisión. Profe, la decisión ya la acabamos de tomar y Sí, nos la vamos con decisión Scrum. ya, Ya está con tomada y Scrum. es solamente Scrum. Vamos a eliminar la hibridación. ¿Listo? Ok. Bueno, sigamos con la siguiente partecita. Es esta, la 1.2 que se llama validación prevista. Entonces dice, lo presentado, se prevé validación del módulo Galgo en al menos 2 pymes mediante pruebas funcionales, encuestas y listas de chequeo, según lo indica el resumen del cronograma de actividades, meses 10 y 11. Este planteamiento demuestra intención de validación en contexto real, lo cual es pertinente para un proyecto aplicado a la maestría. Ajuste requerido. No obstante, la propuesta no adjunta ni referencia, carta de intención o aceptación firmada por el representante de ninguna organización participante. El plan de validación carece de criterios de éxito cuantificados, cronograma específico de las sesiones de validación y plan de contingencia ante posibles riesgos de acceso o participación. Se requiere adjuntar Miren, como una anexo. pregunta. Qué pena interrumpirte. Tranquilo, ¿Cómo profe. digamos que el mayor interés del liderazgo de la maestría es que haya aplicación directa a una comunidad, a una empresa, a una alcaldía, bueno, a la población objetivo que sea. Entonces, pero quieren darle como certeza a ese, que no quede teórico, si me hago entender. La pregunta es, ¿ustedes cuál es su población objetivo? ¿O con qué comunidad trabajarían?
Nuestra población objetivo son las pymes, Las ni MIPYMES, siquiera las MIPYMES de la las ciudad de MIPYMES. Bogotá, orientadas al sector de infraestructura vertical, es decir, todo lo que tenga que ver con edificaciones que hacen parte de la propiedad horizontal. Ok, pregunto yo, eh, porque ustedes saben más del tema que yo. De pronto no hay alguna cooperativa, asociación de pymes del sector ¿De la construcción? de la construcción que Pues de pronto de ahí pudieran generar esa carta o algo así, no sé, yo disocio. sé, profe, que pues me toca hacer la consulta porque la Cámara Colombiana de la Infraestructura, ellos se encargan, sé que se encargan de todo el tema de infraestructura, pero lo que es vial, portuaria, marítima, fluvial y férrea. Me tocaría consultar si dentro de su, digamos, su portafolio de proyectos que ellos supervisan está este tipo de proyectos, porque si es así, podríamos tramitar la carta con ellos. Creo que tienes el micrófono apagado. Pues aquí pongamos. Qué pena con ustedes. Mire, eh, yo viendo si no se puede con esa entidad por X o Y motivo, miren que nos dan también la opción de una carta de intención de al menos una pyme. Pregunto, si no fueran ellos, de pronto de golpe no se podrá más bien la carta con una pyme, donde sí Ah, podamos sí, eso hacer sí lo tenemos, profe. Eso sí se esa puede, sí. validación de ese modelo GAL. Inclusive ya tenemos las dos pymes. No, claro, profe, Ajá, a las que les entonces vamos a no, hacer entonces su merced, no se desgaste allá en la Cámara de Comercio, de Sino más bien Infraestructura, con las dos pymes. vámonos con las dos pymes. Y es que además Listo. hasta ahora es el modelo, pues, digamos, el modelo prueba, la prueba piloto, ¿sí? Para trabajarlo con Cámara de Comercio tendríamos que haber hecho una validación un poco más sustantiva. Entonces, nada, carta de intención de los representantes legales de esas dos pymes. Ya así Perfecto. solucionemos. Listo, Eso profe. no, Listo, también profe. debemos buscar que las cosas, o sea, se den, pero dentro de las factibilidades posibles. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Anotado. Bueno, sigamos. Siguiente, dice 1.3. Impacto real. La propuesta enuncia impactos cualitativos pertinentes. Mejora en la eficiencia operativa, estandarización de procesos de inicio y planificación y mejora en la toma de decisiones organizacionales. La vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible 9, 11 y 16 es adecuada en términos generales. Ajuste requerido. No se presentan indicadores SMART concretos que permitan medir el impacto antes y después de la intervención, ni se establece una línea base cuantificada. La propuesta no responde a preguntas del tipo ¿cuántos proyectos actualmente tienen demoras? ¿En qué porcentaje estiman los reprocesos? ¿Cuál sería la reducción esperada tras implementar el módulo? Se requiere construir una tabla SMART con al menos un indicador de impacto proyectado, su fórmula, línea base, meta y fuente de verificación. Ahí está concreto lo que deben hacer. Entonces, me parece a mí que esta parte la podemos subsanar fácil. ¿Cuántos proyectos actualmente tienen demoras? Esa información, pregunto, no se puede conseguir allá en la Cámara de Comercio e Infraestructura o de dónde podemos sustentar con fuentes fidedignas que no es lo que a ustedes les está pareciendo, sino que es un hecho real, que las pymes están teniendo ese problema. ¿Sí, sí me hago entender? Y Sí, tiene señora. razón esta corrección en el sentido de que, acuérdense cuando yo les hablaba de causas y efectos en la estructuración del planteamiento del problema que deben estar fundamentadas, ¿sí? Entonces, digamos, o en información estadística, bueno, qué sé yo, lo importante, o en informes de ese sector que estén totalmente validados. Entonces, pues, digamos que por ese lado, y dentro de eso mismo, ir dando respuesta en qué porcentajes están los reprocesos. Si tienen una información, pueden tener la otra o es conducente. ¿Y cuál es como esa reducción esperada tras implementar el módulo?
Entonces, esto ya es como el impacto esperado. Una cosa son las causas y efectos de la situación problemática y las otras es esa reducción, o sea, ese impacto real que tendríamos y cómo es que ustedes más que nadie lo saben, se puede hacer pues a través obviamente de la tabla de eh, indicadores. De ¿Sí? indicadores Entonces, de SMART. exactamente, que tengan eso, fórmula, línea base, meta y fuente de verificación. ¿Cuál va a ser la fuente de verificación? Pues que ustedes vean el hecho, bueno, cuando ya se haya implementado el modelo, ¿cuáles son los datos que vamos a poder tomar realmente para Para poder poder tener la ejecución ser, del modelo. verificar? Sí, señor, porque ahí vamos a dar respuesta al impacto real. Perfecto. Ah, listo, profe. Perfecto. Entendido. Sigamos, objetivo Sigamos. general. Objetivo general. Dice, el objetivo general utiliza el verbo aplicar en infinitivo. Enuncia el contexto geográfico e institucional. Pymes de propiedad horizontal en Bogotá. El mecanismo instrumental. Módulo en plataforma Galgo fundamentado en Scrum y PMBOK. Y el propósito final, mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones organizacionales. La estructura es comprensible y está alineada con el planteamiento del problema. Ajuste requerido. El verbo aplicar es impreciso para escribir un proyecto que esencialmente diseña e implementa un módulo tecnológico nuevo. Sería más apropiado diseñar e implementar, o si se prefiere, un solo verbo, desarrollar. Adicionalmente, el Sí, objetivo no explicita. qué pena. Si tú te das cuenta, como ya vamos a quitar PEMBOK, entonces nos super aplica el hecho de desarrollar, porque desarrollar nos suma diseñar e implementar. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Y Sí, entonces señora. cumplimos con la ecuación un solo verbo en infinitivo. ¿Qué se va a hacer? Acá sería desarrollar, ¿sí? ¿A través de qué lo vamos a hacer? De Scrum. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, que para el mejoramiento, en fin. ¿Y mediante qué criterio de verificación? Entonces, pues el que ustedes van a estructurar en la corrección anterior, ¿sí? Sí, Sí, señora. señora. Entonces ya todo va como articuladito. Perfecto. Listo. Si ustedes se dan cuenta, aunque parecieran muchas correcciones, pero son muy focalizadas, y es de frases de esto que le ayuda a que su estructura de su tesis sea más pertinente a las demandas eh, de la maestría. No, profe, al contrario, pues nosotros desde hace mucho tiempo con Juan pues esperábamos este formato de evaluación del proyecto, porque pues siempre estábamos adelantando información, pero pues no teníamos como un horizonte de si íbamos bien o no íbamos bien en lo que estábamos haciendo. Ay, pues Dios permita, créanme que esto está siendo bueno tanto para ustedes, maestrantes, como para nosotros, los evaluadores, luego los directores, o sea, para todos, porque ustedes ya van a llegar mucho más depurados y con un proyecto mucho más eh, Sólido. filtrado y Mm. estructurado, ya no a corregirse cuando lleguen con su director, que puede ser quien sea, o sea. Porque creo que esos problemas eran los que pasaban antes, de que Claro, llegaban a la entonces última esas etapa tesis y les llegaban. desbarantaban todo. Claro, esas tesis llegaban y uno encontraba unas cosas que uno decía, ay, no, esto no da, y cómo lo dejaron pasar así, pero porque es que una cosa es el ejercicio académico y otra cosa es hacer la tesis. Y como ya uno de los lineamientos es que la tesis sea totalmente aplicada, por eso es proyecto aplicado, ¿sí? Sí. Incluso alguien que se obsesionó, no, es que quiero hacer monografía, pero el liderazgo le dijo, listo, usted hace monografía, pero tiene que presentar un módulo de aplicación. O sea, se alargó su proceso, Sí, claro. Ok. pero pues digamos que en el sentido de que se ha aplicado, me parece que ayuda a que de verdad ustedes y uno se preparen realmente para servirle a la comunidad, la Ah, verdad se ha dicho. perfecto. Listo, bueno, continuemos. En los Sigue. objetivos específicos. Así es. Dice, se presentan cuatro objetivos específicos con verbos en infinitivo: desarrollar, elaborar, diseñar, definir. Todos alineados con el objetivo general y correspondientes a fases distinguibles del proyecto.
tabla de correspondencia metodológica, Product Backlog, prototipo MVP y protocolo de validación. La secuencia lógica de los OE es coherente con el enfoque ágil. Y en ajuste requerido dice, no se presenta una tabla explícita que asocie cada objetivo específico con su entregable tangible, verificable y su indicador de cumplimiento. Algunos objetivos específicos presentan mecanismos compuestos. Por ejemplo, el objetivo específico 3, Sprint Backlogs y Sprints, sin que se justifique su inseparabilidad. Se O requiere sea, construir la tabla. demos cuenta, qué pena, su merced, discúlpeme Tranqui, que lo profe. interrumpa. Démonos cuenta que sus objetivos están bien planteados. No tenemos problema. Y están articulados a su objetivo general. Y como solo le vamos a quitar PMBOK y le vamos a poner desarrollar, digamos que en estructura está ok. ¿Sí? Sus objetivos están bien. Pero entonces había esa falencia de que no estaba esa articulación entre la metodología de gestión de proyectos y las acciones y los entregables. Con la tabla matriz que les dije que hicieran allá arriba, ¿sí? Ustedes subsanan esto mismo, ¿sí? Porque esa tabla es esta misma, tabla explícita que asocie cada objetivo con su entregable. Entonces, pues yo viendo lo que se ha generado, yo dije, pero ¿para qué hacemos una tabla con la metodología? Y otra, pues si articulamos objetivo, metodología, eh, acciones y entregables, ahí, con una misma matriz bien estructurada, estamos dando respuesta a más de tres requerimientos. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, por supuesto. Entonces, su Sí, señora. merced, yo pienso que es cuestión de que estructuremos bien esa tabla. Ahora, si ya por algún motivo allá en el comité dicen algo y pues yo, desde que yo esté en el comité, pues explico. A más no poder, listo. Si dicen, no, es que necesitamos una tabla para esto y una tabla para esto, pues listo, cogemos esa tabla y la subdividimos y ya. Pero digamos que en términos general, lo que busco es en una sola matriz integrar más de tres correcciones, porque además les va a servir de ruta de actuación. Listo, profe. Súper bien. Listo, sigamos. Sigue, doble verbo. Dice, los objetivos específicos utilizan un verbo principal en infinitivo, lo cual es correcto. El objetivo específico 3 incorpora mecanismos múltiples, sprint backlogs y sprints que son propios del enfoque ágil y que en el contexto de Scrum pueden considerarse inseparables para el desarrollo iterativo del módulo. Ajuste requerido. El objetivo específico 1 menciona identificación, organización y demostración. Y el 4 acumula tres técnicas de evaluación: evaluaciones funcionales, encuestas y listas de chequeo. Si bien estas acumulaciones son metodológicamente pertinentes, deben justificarse como inseparables en una nota metodológica. Se recomienda verificar que cada mecanismo múltiple genere un entregable diferenciado verificable independientemente. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? Pues hagan una mejor redacción, donde solo tengamos eh, un solo objetivo, perdónenme, un solo verbo, ¿sí? Dando cumplimiento a el qué, el cómo y el para qué, ¿sí? Es Sí, cuestión de porque que ahí se... los objetivos específicos, bueno, en la primera revisión teníamos casi 6, Juan. Sí, Correcto. sí, señor. 6. 6 y lo bajamos a 4, pues A ya cuatro. específicos, específicos. Y eso está bien. Sí, ese es el ideal. La verdad, yo considero que cuatro objetivos es lo prudente y lo correcto. Ahora es cuestión de que pulamos y logremos conseguir un solo verbo en infinitivo que nos encierre el quehacer de ese objetivo específico, de cada objetivo específico. Les puede ayudar, como siempre, la carta de actuación de la taxonomía de Bloom en las columnas 5 y 6. Bueno. Profe, me perdí. Espere, ¿la taxonomía de qué? La taxonomía de Bloom. La B taxonomía de larga, Bloom, sí, B larga, BLUM. L, O y N. Ok, listo. Listo. Ok. Siguiente. Diagnóstico con línea base. Dice lo presentado.
La propuesta referencia datos de contexto del sector. 17.655 mobiliarias registradas en Bogotá, Cámara de Comercio. Ah, vea, sí, es que yo recuerdo que la había sacado de ahí. 85% micro y pequeñas empresas, retrasos promedio del 19% y sobrecostos del 8% en proyectos de construcción colombianos. Estos datos contextualizan Lo que están adecuadamente. diciendo. Que simplemente que estos datos provienen de fuentes secundarias y que no constituyen un diagnóstico primario. Entonces, ¿qué es lo que, con cosas como estas, lo que debemos tener cuidado es en la redacción, ¿sí? Porque pues ustedes y yo lo sabemos que las fuentes primarias son aquellas obtenidas por encuesta, entrevista, ¿sí? Mientras que esos datos, que son muy valederos y muy importantes, son digamos, fuentes secundarias. Entonces, quizá, y dése cuenta que acá nos vuelven a repetir, ni se presenta una tabla de indicadores iniciales cuantificados con valores actuales, fechas y propios. Si por algún motivo no podemos hacer esa tabla porque les requiere, pues sería ideal poderla hacer, pero si no la pueden hacer, entonces estructurar el diagnóstico a la luz de la información que tienen, pero también a la luz de la línea base propia con el entregable que pues ustedes están, digamos, esperando conseguir del objetivo 1. Profe, ¿puede repetir ese último, porfa, que ahí no me quedó lo suficientemente claro? Sí, o sea, fíjense que acá está diciendo, el diagnóstico eh, no se presenta una tabla con indicadores iniciales cuantificados. Entonces, ustedes tienen dos opciones, o una, si tienen la información, pues poder hacer esa tabla de indicadores iniciales cuantificados con, con los valores actuales que existen, ¿sí? Sí. Pero si no tienen esa información, entonces, pues focalizar su diagnóstico a la luz de la línea base propia y en coherencia con el objetivo 1, que pues va a estar también en coherencia con el entregable obligatorio que ustedes se van a auto plantear, ¿sí? A la luz de los sprint. Tengan siempre en cuenta eso, sprint, objetivo 1, diagnóstico. El segundo, ¿cómo iría? ¿Qué sprint los metería ahí? Entonces, es decir, asegúrense de que se cumpla o una o la otra, o las dos, ideal. Pero si no se puede las dos, al menos, y no tienen toda esa información, pues entonces sí pueden el diagnóstico con línea base propia. ¿Sí? Listo, profe. Ok, Listo, continuemos, profe. por favor. Diego, también estás anotando por ahí en un cuadernito. Yo estoy aquí anotando Todo también. De está igual quedando forma, grabado. la sesión está grabada. Listo, muy Sí, bien. no te preocupes. Sí, yo Listo. grabé la sesión. Listo. Ahora dice el 3.2. La propuesta plantea un modelo híbrido Scrum Pinbock materializado en el módulo Galgo. Se establece el Product Backlog como artefacto central. Se prevén sprints para el desarrollo iterativo y se menciona la tabla de correspondencia Scrum Pinbock como entregable el objetivo específico 1. El planteamiento demuestra comprensión de ambos marcos metodológicos. Ajuste requerido. No se presenta un diagrama visual del modelo que muestra los componentes, sus relaciones y el flujo de información entre ellos. La tabla de correspondencia Scrum PMBOK, aunque previsto como el objetivo específico 1, no se anticipa en la propuesta como prueba de la coherencia del diseño. Se requiere incluir al menos un esquema preliminar del modelo con los componentes principales, los roles de Scrum Master, Product Owner, equipo de desarrollo, los artefactos, Product Backlog, Sprint Backlog, incremento, y su correspondencia con los grupos de procesos del PMBOK. Pero entonces aquí ya con lo que dijimos cambia porque ya solamente nos vamos a enfocar en la metodología Scrum. Correcto. Entonces, ¿qué Así es lo es. que sí se deben asegurar? Que allá en la metodología, en la tabla de fases metodológicas y articulación entre sus objetivos y la metodología Scrum, pues realmente esté o incluso allá puede estar la tabla, pero ustedes pueden hacer ese esquema donde em, se articula el modelo de los componentes principales de Scrum, como es Scrum Master, Product Owner y el equipo de desarrollo.
¿sí? Y cómo irían articulados al Product Backlog y al Sprint Backlog. O sea, ¿qué es lo que se espera? Muestre a ver esta gente cómo tiene esa coherencia metodológica, ¿sí? Lo que acá se busca es eso. Listo, cogemos Scrum, nos vamos a acoplar a Scrum y que se vea que sí hay esa coherencia metodológica y hay esa comprensión clara de verdad cómo se hace una aplicación seria y estructurada de Scrum. De la Si metodología. ustedes se dan cuenta, Perfecto. la matriz o la tabla que les estoy mencionando desde arriba es, por eso les digo, es su carta de navegación para todo el proyecto. Listo, profe. Perfecto. Tienes razón. Esa matriz nos va a dar, mejor dicho, como usted lo dice, nuestra ruta de navegación, así es. Sí, entonces, acá tenemos que hacer eso, tenemos, y cómo, acá quién iría, iría el Scrum Master y qué actuaría, acá cómo iría el Pro Owner, bueno, y cómo entramos entonces con los Sprint Backlog o con los Sprint Backlog, en fin, y además que le da a uno como una luz clara de aplicar. Entonces, bueno. Acá, vamos, metodología en gerencia de proyectos. Dice que acá no se contempla en la descripción de todas las fases del ciclo de vida del proyecto, con sus entradas, herramientas, salidas, según el marco de gerencia de proyectos seleccionado. La elección del enfoque híbrido sobre otros marcos no está justificada en una tabla comparativa de criterios. Se requiere incluir, entonces, como acá solo vamos a usar Scrum, entonces ustedes van a incluir una tabla de las fases de entrada, herramientas y salidas donde se hace ese comparativo y por qué, o sea, dónde se justifica porque es que se decidieron por Scrum. Listo. Entonces ustedes pueden hacer la tabla y debajo de la tabla les sugiero un párrafo corto de unas 5 líneas, pero sustantivo que refuerce lo que ustedes quieren manifestar a través de ese ciclo de vida del proyecto integral. ¿Sí? Listo, profe. Muy bien. Ok, sigamos. Luego dice acceso a empresa o comunidad. Ajuste requerido. Entregable crítico ausente. La propuesta no adjunta ninguna evidencia de contacto formal con las organizaciones participantes. No se presenta carta de intención, no se La realiza ningún misma acta de carta. reunión. Sí, son las mismas cartas de arriba. Pero mire, es carta de reunión, que esa puede, o sea, una cosa es la carta de intención de participar, que es la de arriba, y otra cosa es, porque mire, el anexo 1 nos habla de una carta de intención firmada, carta de intención, y lo que acá abajo me les están pidiendo es que unas actas de reunión donde ustedes sí realmente se han reunido, valga la redundancia, con esos empresarios de representantes legales de esas pymes y donde ellos sí han manifestado, o sea, la, la necesidad y el Como el interés interés. y han planteado pues la situación problemática, es decir, lo que se quiere mirar en esa acción es que hay esa carta de intención, que esa carta de intención, si somos conscientes, es el resultado de los trabajos y de las reuniones que ustedes han hecho con ellos. Y entonces eso que han hecho con ellos lo sustentan a través de qué? De unas actas de reunión, una o dos actas. ¿Listo? Listo, profe. Anotado. Listo, sigamos. La otra dice, manual de implementación. Entregable obligatorio ausente. El manual de implementación es un requisito de la maestría para los proyectos aplicados. Debe garantizar que un tercero pueda ejecutar el módulo Galgo de forma autónoma. Se requiere agregarle en la sección de resultados esperados el manual de implementación con estructura mínima. A. Objetivo y alcance. B. Perfiles de usuario. C. Paso a paso por módulo y fase. D. Plantillas editables. E. Lista de verificación o checklist. F. Casos de uso con ejemplos. G. Glosario. Y en esta etapa es suficiente presentar el índice preliminar y la metodología de elaboración. Correcto.
Acá, ¿qué es lo que se espera? Listo, ustedes van a diseñar un modelo, ¿cierto? Entonces, al pie de ese modelo se espera que haya ese manual de cómo se implementa ese modelo, ¿sí? O sea, es como el instructivo, para que nos comprendan. Listo, Bueno, profe, anotado. sigamos. Siguiente, producto versus resultado. Dice, los indicadores presentados son de proceso y no distinguen con claridad el nivel producto, entregable físico verificable, del nivel resultado, cambio en el sistema organizacional, ni el nivel fin, impacto a largo plazo en los objetivos de desarrollo sostenible. No se construye una cadena de valor explícita. Se requiere construir la tabla, actividad principal, producto tangible, resultado de impacto, indicador SMART, línea base, meta, nombrando explícitamente cada entregable, tabla de correspondencia Scrum, PMBOK, Product Backlog priorizado, módulo Galgo, informe de evaluación con pymes. Entonces, ¿qué nos toca? Como vamos a ajustar y ya solo nos vamos con Scrum, pero arriba habíamos estructurado ya unos indicadores tipo SMART, entonces esos indicadores deben estar en coherencia y correspondencia, lo que yo les decía. Mi chica, nosotros de dónde vamos a obtener esa información, ¿sí? Es decir, cómo lo que estamos diciendo que vamos a hacer lo vamos a probar con el resultado, ¿sí? Es en ese sentido que hay que tener esa coherencia. Y eso debe estar en directa hilación con los objetivos. Bueno, Sí, señora. listo. Profe, en este caso sería con los objetivos específicos, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. OE, listo. Siguiente. Dice, columnas requeridas en tablas. La propuesta no presenta tablas comparativas en el formato estándar de 6 columnas requerido por la rúbrica. Ítem evaluado, lo solicitado, lo presentado, cumple, ajuste requerido, versión sugerida. Este formato es fundamental para demostrar que el equipo ha verificado el cumplimiento de cada requisito antes de someter la propuesta a evaluación. Se requiere incluir al inicio del documento una tabla de completitud con las 6 columnas para cada sección evaluable y aplicar el formato de la tabla de correspondencia Scrum PMBOK prevista en el objetivo específico 1. Toca es estructurar entonces pues la tablita, esta sí es diferente a la de arriba, ¿oyeron? Solo que aquí ya no va a ser Scrum Playbook, sino solo Scrum. Pero esta es diferente a la de arriba, porque acá lo que van a hacerse es el ítem evaluado, lo solicitado, lo presentado, cumple, no cumple. Bueno, eso tal cual, ¿sí? Listo. Sigamos. Listo, profe. Pero teniendo claridad que esto da correspondencia a lo del cronograma y recursos. Que si ustedes son, que sé que sí, ustedes dos lo manejan muy bien, pues esto lo pueden hacer bien bonito a través de del Project Libre. De Project Libre, sí. No, inclusive Bueno, yo tengo proyecto, bueno, ahí o lo de, manejamos. sí, hemos dicho aplicaciones es lo que hay Listo, profe. para que nos Sí, quede con nivel, ¿sí? Bueno, sí, 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 con nivel. Listo. Siguiente. Completitud de las tablas. Se detectan errores de codificación de caracteres en las tablas de recursos del PDF. Por ejemplo, aparece gestión, ok, diagnóstico metodológico, lo correcto. cual indica problemas en el proceso de exportación del documento desde la plataforma Aurea. Pero eso es un tema de exportación. Sí, señor, es eso. Tranquilo. Bueno. Profe, pero entonces nosotros, o sea, Entonces, porque cuando lo paso a PDF no sale con esos errores. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que no salga con ese error y evitar que salga con ese tipo de escritura? buena pregunta porque no sé. Hay unos que lo suben sin problema, literal, no sabría, me da una pena, pero yo para qué me pongo a inventar lo que no sé. Me tocaría indagar, averiguo bien y a ver si alguien nos puede dar como esa lucecita frente a esa parte, Listo, Diego, porque O también de te queda todas fácil de maneras pronto con consultarlo. Flor.
Ah, Sí, sí, claro, con Flor. Con Flor, es que nosotros tenemos una compañera que ella, Floredit, la de la biblioteca. Sí, ella. Floredy, la de la biblioteca. Casualmente estaba pensando en ella preguntarle y a ver si nos da como de pronto de golpe un videito chiquito, instructivo, porque pues qué tal hay otros proyectos que estén igual. Entonces de una vez solucionamos eso. Sí, Pero señora. sí, Listo, con Floredit, si tú tienes contacto directo con ella, que me imagino sí, ella nos puede colaborar con eso. Sí, ella está con nosotros en unos cursos, entonces pues vamos a hacerle Ay, la te consulta. agradezco. Y si de pronto te da luces en eso, me haces el O favor de y pronto tenga algún instructivo y pues ahí ya sí, para algo que su así. merced pues lo tenga ahí para compartírselo a los demás compañeros. Correcto, correcto, para que no caigamos en lo mismo. Listo. listo. Siguiente, artículo científico postulado. Entregable ausente. La producción de un artículo científico derivado del resultado del proyecto es un requisito de la maestría en ingeniería de proyectos de la UNAD. Se requiere identificar al menos una revista indexada pertinente, por ejemplo, revista de ingeniería, DINA. Uy, esa es de la Nacional, de mi casa. Información tecnológica, gerencia tecnológica, informática, cuadernos de administración, con el código ISSN y categoría. Agregar el cronograma las actividades de escritura del mes 9 y 10 y enviar el manuscrito mes 11. Incluir el artículo como entregable verificable, con su indicador objetivamente verificable en la tabla de resultados esperados. Pues mire que debemos tener en cuenta que en la tabla de resultados esperados debe estar el modelo, debe estar el protocolo de uso del modelo, debe estar el artículo, pues no el artículo publicado, pero sí postulado. Lo pueden publicar allá o lo pueden publicar, lo pueden postular en la revista de investigación indexada que ustedes decidan. Que se Pueden ser seleccionó. esas, puede ser la de la UNAT, de Ingeniería e Investigación, es decir, no hay problema, pero lo importante es que esté claramente definido que sí, realmente se va a construir el artículo y se va a postular y que ese es un producto verificable. Además que ustedes también, el resultado de toda su tesis, van a realizar una ponencia, muy seguramente el año entrante con la ayuda de Dios, en Spotech. Entonces tendrán el artículo en la revista indexada que ustedes digan y la ponencia que puede ser en Spotech o en el evento internacional que ustedes definan. Ideal Spotech porque es el evento de la universidad, porque digamos que también fortalece la construcción de conocimiento científico al interior de la misma. ¿Listo? Listo. Perfecto. Listo, profe. Siguiente. O sea, que quede claro que hay que hacer artículo y que Y les ponencia. van a pedir ponencia. Entonces, pues Listo. me parece que pues vamos un paso de avanzada. De una vez digamos, vamos a hacer artículo y voy a disociar, lo vamos a postular en la revista de investigaciones de ingeniería de la UNAD y vamos a hacer ponencia con el permiso de Dios y se va a postular para Spotech 2027, Listo, porque profe. finalmente lo vamos a tener que hacer. Listo, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, eso aplica también para este, La y ponencia B, ya me estaba adelantando, yo no la había visto. La ponencia es en Spotech y el artículo en la revista científica. ¿Ustedes quieren? esta científica escogida por nosotros. Listo. Bueno, perfecto. Siguiente. Sigamos a ver. Vinculación real con resultados. Dice, la conexión real de forma narrativa, la conexión se realiza de forma narrativa y general, sin construir una tabla que asocie explícitamente cada objetivo de desarrollo sostenible con su meta específica dentro del objetivo. Por ejemplo, meta 9. Meta 9C, meta 11.3, meta 16.6, con un resultado concreto del proyecto y con un indicador medible. Los objetivos de desarrollo sostenible no deben aparecer como menciones decorativas, sino como fines verificables del proyecto vinculados a sus resultados. Esta está muy buena. Yo no sabía cómo hacer esto. O sea, profe, lo Ahí hacemos a está. través de esta matriz. Sí, señor. Ahí Ah, está. listo. Ahí está. Matriz. Bendito Dios. Es construir Columnas. esa matriz de las ODS. Listo. Excelente. Las Y su columnas. proyecto sí queda para eso, súper bonito. Sí, sí, mucho. Listo. Bueno, sigamos. Siguiente.
antecedentes y estudios previos. No se presenta una tabla estructurada de antecedentes con al menos 5 trabajos similares que incluya las columnas requeridas. Autor, año, objetivo, metodología de gestión utilizada, parte principal y brecha frente a la ¿Me pueden propuesta hacer un actual. favor? ¿Me permiten un segundito? Sí, señora. Sí, señora. Estamos aquí. Pancho, ya vamos más o menos como en la mitad, ¿no es cierto? Sí, Ah, son no, faltan 28. Ya vamos en el 18. 28. Sí. ¿Sí que? Ahí traje. Acá. Sí, señores, sigamos. Sí, vamos en el ítem 19 y son 28, pero es que hay unos que son, si ustedes se dan cuenta, creo que Se con repiten. les he ido diciendo, exacto, se repiten. Otros está claramente, por ejemplo, en esta parte de la bibliografía. También contiene fuentes anteriores al 2020, sin justificación explícita de que se tiene que usar esa referencia. Entonces, pues si no hay esa obligatoriedad, o sea, si podemos conseguir referencia más actualizada del 2021 hacia acá, de una cambiémoslo y no nos metemos a esa justificación. Si ya nos toca, pues hay que hacerlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Listo, profe. También ahí en las partes para el estado del arte, acá en el ítem 19, fíjese que es que realmente uno en un estado del arte tiene que decir, yo busqué, o sea, mi estrategia de búsqueda bibliográfica fue esta, ¿sí? Y acá está, ítem 19, si ustedes se dan cuenta, acá está claramente identificado en el ajuste requerido. Ahí les estamos diciendo, ustedes tienen que decir, mi estrategia de búsqueda bibliográfica fue en esta base de datos, estas fueron la ecuación de búsqueda, esta fue las palabras claves, los filtros booleanos, todo, ¿sí? Para, pues, que esto que nos ayuda a garantizar, pues, que hubo rigor científico para la estructuración del estado del arte. Listo, profe. Perfecto. Que eso mismo, o sea, lo que estás copiando ahí, estás diciendo ahí, da respuesta y es la misma dinámica para el ítem 19, Juan Ah, Esteban. listo. Pues Entonces, anotado. exacto. Listo. Vamos a ítem 20, por favor. El 20 dice, análisis crítico de la literatura. El marco teórico es predominantemente descriptivo. Presenta los conceptos y los antecedentes, pero no posiciona argumentadamente al investigador frente al estado del arte. No se identifican explícitamente las brechas teóricas o prácticas que justifican la propuesta. Por ejemplo, no existe evidencia de aplicación del enfoque híbrido Scrum PMBOK en pymes de propiedad horizontal en Colombia. Se requiere agregar al cierre del marco teórico un párrafo de posicionamiento del investigador que identifique las brechas encontradas, señale controversias o limitaciones de los estudios revisados y conecte cada brecha con un objetivo específico del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues básicamente hacer esa argumentación frente al vacío de del conocimiento que se identificó en el estado del arte. Recuerden que uno de los resultados del estado del arte, es como ese vacío conocimiento, vea, hay esto, pero no hay esto, que es de donde ustedes emergen para darle el quehacer a su propuesta, ¿cierto? Ok. Entonces, tienen que sustentar a la luz de lo que acá se está diciendo. Y dice, no existe evidencia de aplicación del enfoque híbrido Scrum Book en pymes de propiedad horizontal en Colombia. Entonces, pues hay que sustentar toda esta partecita y ajustarla de acuerdo a lo que acá les están diciendo. Fíjense que realmente acá nos están diciendo de forma muy concreta que por eso es que con este Excel tan bonito que estamos haciendo, ustedes van a hacer otra columna a su derecha, donde ustedes dejan esto mismo y van a decir, por decir algo, el ítem 7.2, ¿sí? O 8.1, análisis crítico de la literatura. Entonces ustedes van a escribir, en la página 37 se hizo la corrección en tal lado. Entonces uno va directo y puede mostrar. En caso de que pase al comité, que en el comité diga, no, pero es que todavía falta esto. No, mire, las correcciones que se indicaron, acá está, y está en página concreta. O sea, no fue que
ellos dijeron, pero no hay la evidencia, no. Vamos a aplicar el principio del derecho, ¿no? Que hablan de que todo el mundo es inocente. Es decir, la inocencia se supone, la culpabilidad se demuestra. En este caso, la, la corrección se demuestra indicando dónde y cómo. ¿Sí? Con eso podemos defender allá la situación. Listo, profe, Listo. Listo, anotado. profe. Esa sería entonces como prueba o esta columna, Sí, después señor. miramos cómo la nombramos. Listo. Muy bien. Exacto. Bueno, Siguiendo. sigamos acá. Exacto. Y seguimos en la 8.1, indicadores definidos SMART. Ya, Dice, los mismos SMART de arriba. Esos son los mismos de arriba. Sí, listo. indicadores, ta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de aquí en adelante, realmente viene a una depuración y un filtro que tengamos de ciertas cosas, pero pues que afectan. ¿En qué sentido? Esos indicadores, pues obviamente, fíjense que esta parte es muy importante que la tengan en cuenta. El nivel del producto y no solo el nivel del resultado. O sea, hay que tener en cuenta ese impacto, ese fin. Por eso es que nos habla otra vez de la tabla SMART con los tres indicadores diferenciados. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Qué pena el ruido. No se preocupe, profe, no hay lío. Listo. Siguiente, Ok, línea base de sigue. indicadores. No se presenta una línea base propia de las pymes, objeto del estudio. Los datos citados son estudios de construcción general, constructores en caminos rurales, y no son directamente transferidos al contexto de administración de propiedad horizontal. No se documenta ningún método de obtención de línea base propia. Instrumento muestra, fecha, nivel de confianza. Acuérdense que este diagnóstico es el mismo que le están diciendo allá arriba. O sea, este ítem viene, ustedes supliendo el de arriba, suplen este. Listo, profe, entendido. Muy bien. Listo, entonces este está concatenado con el ítem, de indicadores. Siguiente, protocolo de validación. No se presenta un protocolo de validación formal que especifique tipo de validación, perfil y número de participantes por organización, criterios de aceptación con umbrales cuantitativos explícitos, método de recolección de datos de validación, cronograma detallado de las sesiones de validación, plan de contingencia si no se alcanzan los criterios mínimos de aceptación, plan para incorporar y trazar las observaciones recibidas en la iteración de mejora del módulo. Se requiere desarrollar una sección específica de protocolos de validación con todos estos elementos. Exacto, entonces, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un protocolo, pero no ponerse a, no, concreto con lo que acá les están solicitando. ¿Sí? Listo, profe. Sí, listo. Siguiente, Eso redacción se puede hacer académica. a través como de un cuadro de mando integrado, una matriz así, pero pues complementándola, obvio. Listo. Listo. Siguiente, ortografía, criterio eliminatorio. Bloqueante, el documento PDF generado desde la plataforma Aurea. Presenta error de codificación de... esto es lo de Lo arriba. mismo, exactamente, sí, señor. Entonces nos toca es con ella, porque esto sí le está pasando, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Entonces nos toca igual, No, y eso es con el tema necesitamos. de las tildes, que cuando la Sí, ¿no? tilde la reemplaza, la codifica con Sí. ese error. Sí, de pronto será Siguiente, solo eso. Bueno, nos toca comprobar primero. Redacción listo. académica. Redacción académica. Se detectan algunas nominalizaciones excesivas en el planteamiento del problema y el marco conceptual, y frases subordinadas extensas que dificultan la lectura. El tiempo verbal no es completamente consistente. Se alterna el presente y el futuro en secciones metodológicas. Se recomienda simplificar las nominalizaciones usando estructura, sujeto, verbo, objeto, dividir frases subordinadas largas en oraciones más simples y unificar el tiempo verbal, presente para teoría, futuro para metodología. Correcto. Entonces, ya sabemos, pues mi chica, en el marco teórico
presente. Y para la metodología, entonces, se realizará esto porque esta es una propuesta de su proyecto. Cuando ustedes ya estén redactando su tesis, es diferente, ¿no? Porque eso ya lo hicieron, entonces es en presente o incluso en pasado, ¿ok? Pero por favor, esas dos partecitas que hay que tener, esos dos tiempos que hay que tener en cuenta. Listo. Siguiente. Sí, Citas y referencias. Se detectan inconsistencias de formato APA, listo. URLs Eso es incompletos, W. ajustar, eso sí ya es pura El ajuste carpintería. de la norma al final. Listo. Y 27. Uso de siglas y abreviaturas. No se incluye un glosario formal de siglas y abreviaturas como anexo al documento. Algunas siglas en inglés como WS, EDT, KPI, SMART no incluyen su traducción al español entre paréntesis en la primera mención. Se detecta uso alternado de PMBOK con guía PMBOK y guía al PMBOK sin criterio explícito. Se requiere incluir glosario de siglas Exacto, como anexo entonces 2. siempre nos toca buscar esa coherencia que, hasta en el uso de las siglas. Pero esto es más como a nivel de corrección de estilo, de... Y formato y presentación. No se dice en cumplimiento explícito las normas institucionales de la UNAD para documentos de trabajo de grado. Márgenes específicos, 3 centímetros izquierdo, 2.5 en los restantes. Interlineado definido, jerarquización de títulos con numeración decimal. Listo. Las tablas no tienen numeración consecutiva formal ni título descriptivo encima. No se incluye fuente al pie de las tablas. Fuente, relación propia, año o referencia citada. Se requiere aplicar las normas institucionales y agregar numeración y título a todas las tablas y figuras. Ok, eso. Entonces, eh, pues es hacer esos ajustes Sí, básicamente, ya lo grueso fue lo de arriba. así es. Y listo, háganlo a detalle, con tranquilidad, pero con Profe, paso firme ay, para que no se enfríe el proceso. ¿Listo? Listo, profe, claro que sí. listo. Profe, ahí viene la pregunta. En temas de tiempos, ¿cuánto tenemos para poder hacer todas esas observaciones? Pues es que yo les diría, no, de hecho por ahí había que antes del 30 de mayo, no sé si de mayo o de abril, pues eso es mañana o Uy, pasado. no. Es decir, en mal lugar. Eh, yo sé que esto ustedes no lo pueden hacer en 1 o 2 días, pero tampoco no se gasten un mes. Ah, ok, profe, O listo. sea, Perfecto. muévanse, háganlo rápido, háganlo bien, pues con sus tiempos, pero yo pensaría que ustedes dos trabajándole en una semana sacan eso. Y para que pues, se pueda dar trance a que pronto les asignen poderlo Director. meter allá al comité al comité evaluador y que ya Dios permita se apruebe y se pase por el sistema, se apruebe, en fin, y ya puedan entrar ya comité de investigación nacional para que les den asignación de director de tesis. Sí, es que todavía estamos, y yo sé que ustedes quieren, pues ya están próximos y ávidos de la graduación, entonces, pero pues eso depende de ustedes, mis niños. Sí. ¿Y el próximo comité evaluador cuándo es, profe? Me cochas. Pero pues nada, o sea, métanle la ficha en esta semana. ¿Listo? Ah, ok, perfecto, listo, sí, señora. Además, para que no se les enfríe el ritmo y la situación. Bueno, Perfecto, Listo, no, profe. profe, de antemano, pues muchísimas gracias por todo su apoyo, por estar ahí pendiente y ya, pues, ya con Juan tenemos ya el horizonte mucho más claro con respecto a toda esta retroalimentación que nos dio el día de hoy. con muchísimo gusto, Dios permita les haya servido, estoy para servirles, ustedes saben, y mi mayor aspiración es que logre la propuesta, cumplir los requerimientos de la maestría y así me les asignen pronto su director. Bueno, que Listo, tengan profe. muy buen día. Un feliz Hasta día, que luego. Listo, esté muy profe, bien. Muchas feliz gracias por día. todo. Bueno.